Bendiciones. Vamos orando, Padre, la gloria en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Bendice a mi familia allá donde están, Dios mío, mis amigos, mis hermanos pastores, evangelistas, maestros de la palabra. Dios mío, satúralos, protéjalos, cúbralos allí donde están, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias por todo. Amén. Bendiciones, bendiciones. Voy a estar compartiendo estudios bíblicos. Si quieres seguirme en Facebook o YouTube, allí vas a encontrar y abra tu Biblia si la tienes, o si no, pues ahí en el teléfono puedes encontrar ya la Biblia para que la estudiemos. Bienaventurados los que oyen la palabra del Señor, dice su palabra, y la ponen por obra. Vamos a ver este tema importante que el Señor nos da para que tú y yo podamos empaparnos de la sabiduría de Dios. El tema se titula ¿Quién es Dios? Porque muchos se preguntan ¿quién es Dios? Quizás se reúnen por grupos, platican acerca de Dios. Cualquiera de ellos puede decir, bueno, yo creo, el otro quizás dice, yo no creo. Y así hay diferentes opiniones. Pero podemos nosotros preguntarnos, gloria al Señor, ¿quién es Dios? Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo reine en cada uno de ustedes, tanto en mis hermanos pastores, evangelistas, maestros de la palabra de Dios, hermanos amados de Dios que están en todo el planeta Tierra y amigos. Dios les bendiga. ¿Quién es Dios? En el pensamiento monoteísta, Dios es concebido como el Ser Supremo, la deidad creadora y el principio de Dios. Y es el principal de la fe, Dios. Dios generalmente se presenta como omnisciente, omnipotente, todopoderoso, omnipresente, todo presente y con una existencia eterna y necesaria. En Éxodo capítulo 3, verso 6, leemos, si tienes la Biblia allí mejor todavía, para que juntos podamos comer en la mesa del Señor. Éxodo capítulo 3, verso 6, dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, hablándole a Moisés. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. La pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dios le habló de sí mismo a Moisés. Dios se describió a sí mismo como el Dios de tu padre, le dijo a Moisés. Algunas personas traducen eso como el Dios de tus padres, hablando de Abraham, de Isaac y Jacob. Moisés pertenecía a una familia que honraba a Dios, que amaba a Dios. Sus parientes muertos de hace mucho tiempo fueron Abraham, Isaac y Jacob. Entonces ellos también fueron los padres de Moisés. Dios le estaba diciendo a Moisés quién era. Era diferente de los dioses falsos que los egipcios adoraban. Dios había hecho una promesa a Abraham cuando dejó su hogar allá en Ur de los Caldeos.
Aquí podemos ver, gloria al Señor, en la palabra de Dios en Génesis 12, 1 hacia el 3, cuando Abraham dejó aquella tierra y que Dios le habló a Abraham. Génesis 12, 1, 2 y 3 dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios también hizo una promesa a Isaac y a Jacob en Génesis 26, versículo 23, 24 y 25. Y de allí salió a Berseba, y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar y invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Qué bonita la palabra de Dios. Es no de perder tiempo, es de aprovechar el tiempo, porque ya son los últimos días que nos queda aquí hablando de la iglesia. Los últimos días. Mi pregunta es, ¿a quién perteneces tú? ¿Perteneces a la iglesia, el cuerpo de Cristo que está en toda la faz de la tierra? O quizás estás diciendo, bueno, yo tengo a mi iglesia. Nadie tiene iglesia aquí, solamente Cristo en este planeta Tierra. Solamente Él tiene una iglesia por la cual Él ganó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Otra vez cuando Dios también hizo una promesa a Isaac y a Jacob en Génesis 26, 23, 24, 25, y de allí subió a Berseba, y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar, invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Dios llevaría a Moisés de regreso al país que Jacob había dejado. Dios le había prometido a Abraham que su pueblo viviría en ese país. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús les recordó a algunos saduceos, un grupo importante de judíos en la época de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, acerca de estas palabras. Soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cristo dijo. Abraham, Isaac y Jacob habían estado muertos por mucho tiempo, pero estaban vivos con Dios. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque el mismo Señor Jesús, estando en este planeta Tierra, Él habló cuando estaba allí en medio de su nación, los israelitas. Allí lo dice el Señor Jesucristo en Lucas 20, 37 y 38, dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac
y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos están vivos, dice la Escritura. Pues para Él todos estamos vivos. Si en aquel hombre o en ti que me estás oyendo y que creen en otras cosas y que nadie te puede decir nada y que puedes decir, bueno, yo tengo mi religión, está bien. Nadie te puede cambiar, solamente Dios. Pero acuérdate que estamos ya en los últimos tiempos. Quizás Dios te ha hablado en muchas ocasiones y tú has cerrado tu corazón. Has mirado como nada a Dios. Piensa que tú eres más grande que Dios. No pienses así. Dios es humilde. Dios se humilló cuando vino a este planeta Tierra. Él se humilló siendo Dios. Seguimos con la pregunta que algunos se hacen. ¿Quién es Dios? Aquí miramos el llamamiento de Moisés. En Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Moisés a Dios. En el verso 14 dice, y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Lo voy a leer una vez más. Sígame en las Escrituras. Abra tu Biblia. No tengas miedo, no temas. No temas. Dios está contigo. Dios te conoce desde antes de la fundación del mundo. Y Dios te ha dado la oportunidad todos estos tiempos atrás, estos años atrás que has estado viviendo. Te voy a leer otra vez la palabra del Señor. Éxodo 3, capítulo 3, versos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Abraham y los israelitas llamaron a Dios El Shaddai. El Shaddai. Eso significa el Dios Todopoderoso. La gente quería saber quién envió a Moisés, porque Moisés mismo le preguntan, si me preguntaren. Así como en este momento tú te preguntas, ¿quién es Dios? Quizás te han pasado muchas cosas mientras que has estado viviendo sobre este planeta Tierra. No tienes la culpa, te inculcaron quizás una religión en la cual no salva. Solamente está la persona entreteniéndose allí. Pero qué bueno es cuando se pregunta a uno, ¿quién es Dios? Así estaba yo. Antes que Dios me llamara, a mí me caían mal los predicadores. Como a ti te caen mal los predicadores cuando oyes la palabra, o quizás te vas para no oír la palabra de Dios. Yo te entiendo, porque así lo hacía yo. De igual manera como el apóstol Pablo, que era solamente un religioso, pero sabía la palabra de Dios, pero no la entendía. Abraham y los israelitas llamaron a Dios El Shaddai. Eso significa el Dios Todopoderoso. ¿Quién es ese Dios y cómo es Él? Es la pregunta. En ese momento el idioma hebreo no tenía las letras vocales, que son A, E, I, O, U. Escribieron las letras
solamente 4 letras, Y, H, W y H. Para el nombre el Señor, y eso es similar a la palabra hebrea que significa yo soy. Entonces el Señor y yo soy son nombres especiales para Dios. Nombres especiales podemos decir, porque para ese entonces no estaba revelado el nombre que ahora conocemos como el Señor Jesús. Pero más tarde los judíos pensaron que el nombre de Dios era demasiado santo. Y es demasiado santo. El nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús es demasiado santo. La gente no debería decir un nombre tan sagrado. Allá en el pueblo de Israel así pensaban ellos. Los judíos no querían usar el nombre de Dios incorrectamente, porque allí lo miramos en Éxodo capítulo 20, verso 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Sigue la pregunta: ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Tú crees que Dios es cualquier objeto sobre este planeta Tierra? ¿Tú crees que Dios lo hace el mismo hombre y que el hombre lo puede comprar en diferentes tiendas? No. El nombre de Dios es sagrado. El nombre de Dios es santo. El nombre de Dios está donde quiera, se manifiesta donde quiera. Se manifiesta en el hombre aunque no cree en Dios, porque está hecho a semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Israel no podía pronunciar, gloria al Señor, aleluya, otro nombre que solamente el nombre El Shaddai, el Yo Soy, el Señor Todopoderoso. Estaba escrito en la ley. A ellos se les dijo que tenían que tener cuidado de no usar el nombre de Dios en vano. Ahora oímos a cualquiera que usa el nombre de Dios en vano. Le doy la razón, porque no sabe de Dios. Nunca quiso tomar tiempo para saber quién es su creador, pero ahora en este momento, ahí donde estás, aleluya, abra la palabra de Dios. Abra la palabra de Dios. No tengas miedo. No existe el miedo para con Dios. Al contrario, sí existe, gloria al Señor, la libertad que viene de parte de nuestro Dios para tu vida. Éxodo capítulo 20, verso 7 dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Entonces dijeron Adonai. En su lugar, Adonai significa mi Señor. Le daba honor a la persona cuando hablaba con alguien importante. Más tarde la gente pone vocales que son las letras A, E, I, O, U debajo de las 4 letras Y, H, W, H, y usaron las vocales de la palabra Adonai. Entonces, cuando alguien lea la palabra en voz alta, recordará decir Adonai. En su lugar, los ingleses que no entendieron eso pronunciaron Yahvé como el Señor. Ahora en este tiempo algunos dicen Jehová. En inglés generalmente la gente escribió yo soy.
como Señor, eso muestra que es diferente de Señor o Maestro. Esas palabras son la traducción de la palabra Adonai. Cuando el Señor Jesús usó las palabras yo soy, ya cuando Él estaba aquí presente en medio del pueblo de Israel, los judíos trataron de matarlo. Se estaba describiendo a sí mismo como el Señor, el yo soy. En San Juan capítulo 8, verso 58, ahí encontramos, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Sigue siempre la pregunta. Si en este momento te estás preguntando ¿quién es Dios? La respuesta está cuando levantas tu cara, tu face, y miras al cielo, pregúntate ¿quién lo hizo? Ese inmenso cielo. Cuando volteas a ver hacia la tierra y vas por sembradillos en aquellos lugares donde se ve lo hermoso que Dios hizo cuando comenzaba a hacer el mundo, cuando comenzaba a hacer todas las cosas para que el hombre disfrutase. Sí, porque Dios ama al hombre, ama al pecador, ama al mundo, pero aborrece lo que el mundo hace, aborrece lo que el hombre hace, pero ama al pecador, pero aborrece el pecado. Aquí los judíos querían matarlo, solamente porque se presentaba una vez más, ahora sí, en medio de su pueblo. Allá se le presentó a Moisés y Moisés le preguntó que quién era para llevar el mensaje al pueblo de Israel que estaba esclavizado allá en Egipto. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Aleluya. Santo poderoso. Le dice, y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora el Señor te está enviando esta palabra por medio de este que te está predicando. Y tú que tienes allí la palabra, la Biblia abierta, sígueme. Porque el Señor te está diciendo, yo soy mi hijo. Yo soy mi hijo. Quizás varias veces el Señor te ha llamado y ha hecho el corazón duro como los demás. Pero yo creo que no se puede hacer el corazón duro. Más y más no, porque peligra la persona. La pregunta siempre sigue, ¿quién es Dios? En 1 Corintios capítulo 2, verso 14, dice el apóstol Pablo, movido por el poder del Espíritu Santo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La persona que vive solo para las cosas en el mundo físico no puede entender las cosas espirituales. No puede entender verdades espirituales. Parecen tonterías para él. Necesita el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo le ayudará a esa persona, te ayudará a ti a comprender las ideas de Dios. ¿Cuáles ideas de Dios? Aquellas ideas buenas que tiene Dios para contigo. Porque Él desde el cielo vino a este planeta Tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido.
tiene buenas ideas para contigo. Tiene lo mejor para ti. Lo mejor para ti. Tú has estado recibiendo bendiciones de parte de Dios. Pero la pregunta en ti sigue, ¿quién es Dios? Pero Dios tiene esas ideas hermosas para ti. Él no quiere que perezcas. Él no quiere que te pierdas. Él no quiere que sigas así. Él quiere, aleluya, que procedas al arrepentimiento. A que digas, hasta aquí llegó. Hasta aquí he llegado. Hasta aquí he llegado pecando. Ahora voy a aceptar a mi Señor y voy a caminar comenzando desde este día hasta que Él venga a levantarme. Te voy a leer otra vez 1 Corintios capítulo 2 verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es aquel que se ocupa de las cosas de este planeta Tierra, que no se ocupa de las cosas de Dios. Le parece que son locura, se burla de las cosas de Dios. Y mejor va con una religión donde lo tienen entretenido ahí, como al niño que le compran ese chupón y lo está allí chupando y lo tienen entretenido para que no llore más. Así están las religiones de este mundo, entreteniendo a la gente como aquel niño para que no llore más. Te voy a leer otra vez las Escrituras, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vuelvo a repetir, la persona que vive solo para las cosas en el mundo físico no puede entender las cosas espirituales, no puede entender las verdades espirituales. Para él son tontería, para él son locura, pero necesita el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios que venga a convencerlo, que venga, aleluya, a bautizarlo, que venga, gloria al Señor, a tomar control, aleluya. Necesita el Espíritu Santo para que le ayude a comprender las ideas de Dios, porque Dios lo quiere mucho, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. En Santiago capítulo 3, verso 14, 15 y 16, nos dice el Señor Jesús, inspirando a Santiago, por medio de su palabra, gloria al Señor. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Y ni mintáis contra la verdad. Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Te voy a leer otra vez el versículo 14 del capítulo 3 de Santiago. Pero si tenéis celos amargos, quiere decir odios amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Verso 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, o sea, de los labios de Dios, sino terrenal, animal, diabólica. Verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos
y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cuál es esa obra? La que el diablo pone en el corazón de la persona. Lo que el diablo pone en el hombre natural. Lo que el diablo ha puesto en el hombre que no quiere buscar las cosas de Dios, que busca las cosas de este mundo, a satisfacer los deseos carnales en este mundo. El hombre que no conoce ni quiere entender las cosas de Dios, aunque Dios le haya llamado, no quiere darse tiempo, como en este tiempo, ahora que tenemos tiempo, me puedes, aleluya, ahí seguir en la palabra del Señor, aleluya, porque antes no podía entrar al Facebook, no quería yo. No quería entrar en el YouTube porque no tenía tiempo, siempre ocupado en las cosas de Dios. Ahora que tengo tiempo y ocupado en las cosas de Dios, pero puedo mandar este mensaje por YouTube, por el Facebook, y allí estarás tú siguiéndome en la palabra del Señor. Aleluya, para que así juntos podamos empaparnos de la palabra del Señor, que puedas ayudar a tu esposa, que puedas ayudar a tus hijos, puedas ayudar a tu mamá, a tu papá, a tus familiares, a tus amigos, y va a ser una bendición en tu vida. Gloria al Señor, el Señor te va a usar. Te voy a leer otra vez el versículo 14, 15 y 16 del libro de Santiago. Capítulo 3, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. A Él no le gusta la mentira. Él está en contra de la mentira. Él está en contra de todos aquellos que mienten, en contra de todos aquellos que se burlan, pero les ama y les está llamando para que le den la espalda al diablo y comiencen a caminar con el Cristo de la gloria, el Dios de la gloria, aleluya, que habla desde los cielos a este planeta Tierra, a los hombres que están sobre este planeta Tierra, aleluya, para que abran su corazón. Otra vez, verso 14, 15 y 16 del capítulo 3 de Santiago. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Yo he mirado en algunas ocasiones, y a mí me pasó también como 2 veces, que la iglesia se dividió. La iglesia se dividió, y así en muchas ocasiones en iglesias se han dividido. Así como también en Israel se dividieron. Se dividieron en el tiempo que el Señor Jesucristo, el actor de la vida, la palabra eterna, el verbo de Dios, estaba enfrente de aquellos religiosos. Y Él les dijo al pueblo de Israel: un país, una nación, una ciudad, una familia dividida no puede prevalecer. Un corazón dividido con Dios no puede prevalecer. Tienes que estar en unión con el Dios de la gloria. Tenemos que estar en unión con el Dios de la gloria para que podamos ser más que vencedores. Allí la Escritura dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos
y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde las personas son orgullosas y tienen una ambición egoísta, no hay verdadera sabiduría en ellos. No hay verdadera sabiduría en ellos. Hay una falsa sabiduría que no tiene nada que ver con Dios. No viene de arriba esa sabiduría que el hombre piensa que tiene. Quizás el hombre gastó toda su vida y tiene certificados en la pared. Está aprobado por los hombres sobre este planeta Tierra para que ganen buen dinero, para que puedan disfrutar aquel dinero, ¿verdad?, que ganaron y que tienen buen dinero y que no les hace falta nada, pero que están vacíos en su corazón y se hacen la pregunta, ¿quién es Dios? Y rechazan a Dios. Entonces quiere decir que esa sabiduría no viene de parte de Dios porque están rechazando al Dios de la gloria. Si hubiera sabiduría en esos hombres, entonces esos hombres estarían de acuerdo con Dios y se darían tiempo en ir a la iglesia. Bueno, hoy ya no hay iglesias abiertas. Estamos, aleluya, encerrados en el aposento. Pero si viniera esa sabiduría de parte de Dios, ese hombre, esa esposa, esos hijos se dieran tiempo para darse el tiempo y oír la palabra de Dios y ponerla por obra. Tener sabiduría de lo alto es tener la sabiduría de Dios. Es la sabiduría que Dios da. Es la sabiduría, gloria al Señor, que Dios da para ocuparse en las cosas de Dios. La falsa sabiduría es la de la naturaleza humana y es de la tierra. Es diferente a lo que viene de arriba. Tiene su fuente no de Dios, sino del diablo mismo. Funciona según los estándares de este mundo y no como Dios lo ordena. Dios te bendiga. La iglesia, el cuerpo de Cristo, vida eterna, estamos orando por ti, por tu familia, en la ciudad donde vives, en el país en donde estás. Oremos por los presidentes que Dios ha puesto en cada país y a los que ayudan también a los gobiernos, los congresos, aleluya, que ya no sigan con la pregunta, ¿quién es Dios? Porque Dios te ha puesto allí para que puedas administrar bajo el temor de Dios. Dios te bendiga ricamente. Saludes a tu familia y estaremos en el próximo estudio. Gloria a Dios.